Es el mismo líquido en estos otros sistemas, pero voy a diferenciar en un minutito. Miren, tengo un líquido que está a una temperatura 1, ¿ya? A una temperatura 1, ¿ya? Que puede ser la temperatura ambiente, ¿por qué no? La temperatura ambiente, ¿y qué es lo que notamos? ¿Sí? En este caso, voy a hacer referencia al agua, ¿ya? El agua que es lo que más nosotros conocemos, lo que siempre estamos en contacto con el agua y cuando ustedes estén trabajando en planta, prácticamente es el líquido por excelencia. Bien, fíjense, está a una temperatura 1, ¿ya? Y tenemos esta situación. Miren, como hemos visto hace rato, hay un espacio molecular y por supuesto que hay movimiento molecular acá. ¿Sí? Ya. Un paréntesis. Ustedes alguna vez, ¿no es cierto? Cuando ponen agua en un florero, ¿sí? Cuando colocan agua en un florero, ven la marca inicial, ¿no es cierto? ¿Dónde está la marca de agua? Pero pasa, puede ser al día siguiente, ¿no es cierto? Y resulta que esa marca ha bajado un poquito, ¿no es cierto? Ha bajado. Eso quiere decir que ha existido vaporización del agua a la temperatura ambiente, ¿no es cierto? Fíjense, seguramente aquí, estas que están aquí en esta fase, es decir, estas que están aquí, aquí encima, ¿no es cierto? Por el movimiento de las moléculas, seguramente van a pasar a la fase vapor, ¿no es cierto? Van a pasar al ambiente, ¿sí? Van a ir pasando al ambiente, ¿ok? Y claro, había un espacio y este va a recorrer, ¿no es cierto? Seguramente va a recorrer, pero al recorrer, obviamente, este nivel va a ir bajando de a poquito, ¿sí? Ya, de a poquito. No es un fenómeno que en media hora ya desaparece todo el agua. No, no, no. ¿Ya? Entonces, lo propio, ¿sí? Hay un movimiento molecular y esto va pasando acá, ¿sí? Y ahora viene la pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no desaparece toda esta masa de agua? ¿Por qué no desaparece esta masa de agua? Por lo siguiente, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Y eso hemos visto el anterior semestre. ¿Quién está acá? ¿No es cierto? ¿Quién está, digamos, ejerciendo una fuerza? Es justamente la presión atmosférica, ¿no es cierto? La presión atmosférica, ¿sí? La misma que se va a manifestar en mis tres dibujitos, ¿ya? Voy a colocar, me voy a adelantar para colocar presión atmosférica y presión atmosférica, ¿sí? La presión del aire, ¿verdad? La presión del aire, correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta presión atmosférica no permite que todas estas moléculas salgan a la vez, ¿no es cierto? Que todas estas moléculas salgan a la vez, ¿sí? Solamente y en función a la temperatura van a salir unas cuantas ejerciéndose acá en este espacio una presión de vapor, ¿sí? Una presión de vapor, ¿ya? Fíjense, ¿ya? La presión atmosférica, si quieren, tiene este vector y la presión de vapor solamente tiene esta fuercita, ¿no es cierto? Que hace que no salga completamente. Ah, entonces ustedes me dirán, claro, para que salga la mayor cantidad de acá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí, miren, voy a aumentar a la temperatura 2, miren, temperatura 2 que va a ser mayor a la temperatura 1 y por supuesto van a salir, ¿no es cierto?
mayor cantidad, ¿sí? Van a salir mayor cantidad y por supuesto la presión de vapor va a ser mucho más significativa, ¿no es cierto? De esta masa de agua, ¿sí? Va a salir poco más. Correcto. ¿Qué voy a hacer acá? Miren, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer que todo salga, todo salga. Entonces, voy a elevar la temperatura a una temperatura 3 de tal forma que la temperatura 3 sea mucho mayor a la temperatura 1, que era mi referencia, y qué es lo que voy a tener. Primero, miren, la presión de vapor se va a igualar con la presión atmosférica. Y recuerdan, ¿no es cierto?, lo que les explicaba, cuando la presión atmosférica se iguala a la presión de vapor de un líquido, en este caso del agua, ¿qué es lo que pasa? Existe la ebullición. Existe la ebullición. Y todo esto va a comer a movilizarse, ¿no es cierto? Todo esto se va a movilizar y va a comenzar a salir aquí a la atmósfera, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presión atmosférica se ha igualado a la presión de vapor. O si quieren, la presión de vapor se ha igualado a la presión atmosférica. Otro dato. ¿Se han dado cuenta? La vaporización es un fenómeno de interfase solamente, superficial, superficial, ¿sí? En cambio, cuando hay ebullición, viene desde aquí abajo el movimiento. A ver, vamos a ver una figurita, fíjense. Vamos a ver una figurita de justamente de agua en ebullición, que cargue un cachito. Ya, una figurita, ¿dónde está? No la tengo, creo, no la tengo. Ah, no la tengo. Bueno, eh, ustedes se han debido fijar, ¿no es cierto?, que cuando ebulle el agua, ¿sí? Es un movimiento, pues, bastante, es muy caótico, digamos, ¿no? Porque el movimiento, ¿no es cierto? Digamos, voy a pintar acá, ¿sí? Viene desde aquí. Desde aquí comienza a moverse, ¿no es cierto? Comienza a moverse todo esto y el vapor comienza a aparecer acá. ¿Sí? ¿Ok? En cambio, cuando hay vaporización es simplemente un fenómeno de superficie. ¿Sí? Se realiza muy lentamente. Ya voy aumentando la temperatura, lo propio. Tampoco sale todo, pero en cambio, si yo llego a la temperatura de ebullición, ¿no es cierto? La presión de vapor se va a igualar a la presión atmosférica y comienza a, perdón, a vaporizarse, pero todo, hasta desaparecer la fase líquida y convertirse en fase vapor. Características. Miren, mucho dependerá de la situación geográfica donde nos encontremos para que este valor de la presión de vapor tenga sus respectivos valores. Por ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes saben, la presión atmosférica a nivel del mar es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? La presión atmosférica en La Paz es 495 milímetros de mercurio.
Correcto. Eso hace que, ¿no es cierto?, la presión de vapor del agua, la presión de vapor del agua, cuando la presión atmosférica se iguale, ¿no es cierto?, al punto de ebullición, es exactamente, ¿no es cierto?, para el nivel del mar, perdón, para el nivel del mar tenemos 100 grados centígrados, ¿sí? 100 grados centígrados. En cambio, en La Paz, cuando la presión de vapor se iguala a la presión atmosférica, esto se realiza a 87 grados centígrados. A 87 grados centígrados. Entonces, como conclusión, ¿qué puede indicar? Que el punto de ebullición de cualquier líquido, estoy ahora estoy haciendo el ejemplo para el agua, para que ustedes me entiendan, ¿no es cierto? El punto de ebullición de cualquier líquido se va a llevar a cabo cuando su presión de vapor se iguale a la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, ¿es cierto?, el punto de ebullición, por decir algo, del benceno, ¿tendrá un valor acá en La Paz? ¿Tendrá otro valor en Cochabamba? ¿Tendrá otro valor a nivel del mar? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, fíjense, la presión atmosférica, por ejemplo, en Cochabamba, ¿no es cierto?, debe estar más o menos a unos 515 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Sí. Eso quiere decir que en la yachta la presión de vapor del agua va a tener un valor mayor a 87 grados centígrados, ¿no es cierto? Mayor a 87 grados centígrados, ¿sí? Me atrevo a pensar que el agua en Cochabamba debe bullir a unos 92 grados centígrados, digamos. No estoy seguro, por favor, no estoy seguro. Eso se puede averiguar muy fácilmente con las ecuaciones que vamos a ver en una media hora más o menos. ¿Ya? Eso es. Ya, 87. Ahora, ¿quién está casi al nivel del mar? Santa Cruz, ¿no es cierto? Está Santa Cruz. ¿Sí? Su presión atmosférica en Santa Cruz debe estar más o menos, ¿no es cierto?, a unos, dicen, ¿no?, que está a 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la presión atmosférica por lo menos debe ser unos 700 milímetros de mercurio en Santa Cruz. Fíjense qué diferencia que existe con La Paz, ¿no?, que está a 495. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua va a ebullir por lo menos a unos 94, 95 grados centígrados en Santa Cruz, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la presión de vapor del agua en Santa Cruz, ¿sí?, del agua en Santa Cruz, tiene ese valor, ¿sí? Tiene ese valor de 94, 95 grados centígrados. Ahora, estos valores de la presión de vapor, por supuesto que hay en tablas, ¿por qué saber? ¿Ya? En el examen, obviamente, les vamos a dar. Hola, hola, se cortó, creo. A ver, ayúdenme. Sí, la pantalla se volvió. Presentación, sí. Ay, 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 espéreme un cachito, por favor. Espérame, espéreme. Ya hemos vuelto, ¿verdad?
ingeniero. Ok, ya. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, mucho depende del lugar geográfico donde nos encontremos para tener un punto de ebullición. Y por supuesto, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿sí? En Potosí, la presión atmosférica, ¿no es cierto? Eh, si nosotros estamos a 495, ellos deben estar a unos, por decir algo, a 500 milímetros de mercurio en Potosí, ¿sí? Están más arriba todavía. Eso quiere decir que el agua va a ebullir ya por lo menos a unos 85 grados centígrados más o menos, ¿sí? Eso se van a dar cuenta, ahorita tal vez no me van a entender, con las tablas que yo les voy a dar para sus prácticas, ustedes pueden hallar la temperatura de ebullición a cualquier altura para el agua, ¿no? Y para cualquier líquido también, ¿sí? Y para cualquier líquido también. Bien, entonces, ya recapitulando, ¿no? La vaporización es un fenómeno de superficie, ¿sí? En cambio, el punto de ebullición sí, es un fenómeno que sucede en todo el sistema. Ahora, claro, ustedes dirán, pero mire, yo cuando hago caer agua, no tengo que esperar mucho rato, resulta que desaparece. Ah, esa es otra cosa. ¿No es cierto? Pero tampoco ebulle, ¿no es cierto? Se vaporiza. ¿Por qué? Porque se tiene mayor superficie de contacto, ¿no es cierto? ¿Sí? Una cosa es que una muestra de agua esté en un florero o en un vaso y otra cosa que esa misma muestra de agua ya se la derrame en el piso. No, pues en el piso prácticamente las moléculas están todas esparcidas, ¿no? En cambio, en el vaso están como soldaditos, digamos, una tras otra, ¿sí? Entonces, claro, mucho depende también de la superficie de contacto. Bien, ahora, este fenómeno de la presión de vapor, espérenme unos 10 minutitos, les voy a seguir explicando, les voy a dictar todo lo que les estoy explicando. Miren, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Ustedes dirán, caramba, yo siempre, cuando las sustancias son volátiles, rápido yo percibo, pero el agua no puedo percibir muy rápidamente. Y eso es lógico. Miren, les voy a explicar por qué. ¿Por qué se siente, ya así, entre nosotros, entre amigos, por qué se siente el olor de la gasolina cuando alguien está cargando gasolina a unos 10 metros, digamos, uno siente el olor, ¿no es cierto? ¿Ya? Así entre amigos, el olor, pero hablemos de la presión de vapor ahora. ¿Sí? ¿Y por qué del agua no? ¿Ya? Resulta lo siguiente, ¿ya? Ahora les voy a enseñar de dónde viene eso. Les voy a presentar a la molécula de agua que tal vez nunca la han visto de esta manera. Fíjense, ahorita les voy a presentar a la molécula de agua. Aquí está. Esta es la molécula de agua. Miren, ya vamos a hacer mejor en una hojita nueva para que no se nos sobrelape. Esperen un cachito. Ya, aquí está. Este es el agua. Nunca han visto así el agua, ¿no es cierto? Jamás han visto así el agua, ¿verdad? Les presento, es la molécula de agua, ¿sí? Una característica muy interesante. Tal vez ustedes, los que están acostumbrados a ver, es como H2O, ¿no es cierto? Aquí viene un hidrógeno, aquí viene otro hidrógeno, pero ¿cuál es la característica? Que el oxígeno tiene 2 electrones libres, ¿ya? Que le permite justamente que tenga esta característica. Este es el agua, mire, este es el agua. Aquí forma puentes de hidrógeno, ¿sí? Fuentes de hidrógeno.
Claro, ustedes dirán puente. Ah, correcto, puente. Claro, es lo que ustedes están pensando. Es bien difícil, es muy difícil que esta molécula se evapore fácilmente como lo hacen las sustancias que son volátiles. Para romper, para que esto pase a fase vapor, miren, tengo que romper este enlace, este puente, este enlace, este puente, este enlace, etcétera. ¿Ya? Es una maraña, es como una cama elástica. ¿Ya? Y me adelanto un poquito a la próxima clase, y ustedes han visto. Es cierto, cuando están en un lugar donde hay agua corriendo, qué sé yo, en los yungas, en el lago, etcétera, los insectos, de cierto, brincan, ¿no? Brincan en el agua. No, claro, claro. Si tienen aquí un puente poderoso, ¿ya? Cosa que no hacen en otro tipo de sustancias, que vamos a ver la próxima clase. ¿Sí? Esta característica del agua hace que, ¿no es cierto?, su presión de vapor no sea muy elevada. Sí, no sea muy elevada. ¿Ya? No sea muy elevada. A ver, les voy a presentar otra figura del agüita para que vean. Perdón. Miren, aquí está el agüita. A ver, aquí está. Miren esto, aquí está. Miren, qué maravilla. Miren el agua. Nunca han visto así el agua, ¿no? Miren, pues. Miren los puentes de hidrógeno que tiene el agua. ¿Sí? Tiene bastantes puentes de hidrógeno. Por eso que su ruptura no es fácil. No se puede evaporar muy fácilmente. Hay que elevar la temperatura para que el agua pase a fase vapor. ¿Ya? Hay que elevar. Miren lo que hay que romper del agua. Caramba, es una maraña, ¿no? En cambio, miren, les voy a mostrar ahora una sustancia volátil. ¿Ya? Vamos a hacer en otro para que se vea bonito. Miren, aquí está. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que ustedes conocen. En el curso prefacultativo siempre preguntan esta molécula en los exámenes, ¿no es cierto? El benceno, correcto. Mire, esta es una molécula de benceno. Ya, mire, el benceno, lo que las nenitas utilizan para sacarse el esmalte de las uñas, etcétera, etcétera. Cachito, por favor. ¿Sí? Tiene esta característica. Ya es más, miren, del benceno, ya, fíjense la estructura, por favor. Miren, del benceno, este enlace doble que aparentemente diría, ¿no es cierto?, que pucha, es bien fuerte, ¿no? Estos enlaces dobles son fortísimos. No, no. Les cuento que mientras estoy hablando, este enlace se viene aquí, ya, se viene acá. Y este pasa acá, ¿sí? Este que está aquí, pasa aquí. Este pasa aquí. O sea, no es muy estable esta molécula de benceno. Y este enlace carbono-hidrógeno es súper, súper, súper débil. No es como del oxígeno-hidrógeno. No es muy débil. Entonces, esta molécula, alguna vez van a ver que en vez de simbolizar con, con estos enlaces, simbolizan así, ¿sí? Simbolizan así, indicando que esos enlaces dobles, ¿no es cierto?, están rotando. Entonces es muy débil esto, por lo tanto, su presión de vapor es pues bastante elevado, ¿sí?
El agua, yo no, a presión atmosférica, a temperatura ambiente, yo no puedo percibir. En cambio, ¿no es cierto? Si una de las señoritas se está limpiando, ¿no es cierto? Se está sacando el, como llaman, el cútex de las uñas, pucha, el olor es fortísimo, ¿no? Y miren, a la misma temperatura, la presión de vapor es pues elevadísimo, ¿sí? Escapa rápido al ambiente, ¿sí? Escapa rápido al ambiente, cosa que el agua no. ¿No? ¿Hemos visto esa maraña que es el agua? No, 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 nada, ¿no es cierto? Y fíjense, les voy a mostrar otra molécula que ustedes conocen. Les voy a mostrar esta molécula, ¿no? Que es bastante familiar para nosotros, ¿sí? Es la gasolina. Mire, aquí está la gasolina, ¿sí? Estos enlaces carbón-hidrógeno son súper débiles, ¿no es cierto? Súper débiles, ¿sí? Súper débiles, ¿sí? Carbón, carbón igual. Mire, todo esto es débil, de tal forma que a la temperatura ambiente su presión de vapor es bien elevada respecto a la del agua, ¿no? Del agua no, pues hay puentes, en cambio esto, ¿no es cierto? Se deshace rápidamente en el ambiente, sí. Es por eso que lo que ustedes están pensando, ya sé, cuando hay una fuga de gasolina que está a una distancia prudente, ¿no es cierto? Yo puedo percibir, ¿sí? Yo puedo percibir, correcto, la presión de vapor es bien elevada, es bien alta, ¿ya? Entonces, si comparamos las las presiones de vapor del agua con las sustancias volátiles a la misma temperatura, por supuesto, pues las sustancias volátiles tienen una presión de vapor bastante alta, bastante alta. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Bien. Entonces, hasta ahí les dictaré, ok, porque hay que explicar un poquito más, pero no se preocupen. Les dictaré para que ustedes tengan presente todo esto, ¿ya? Bien, bueno, escribiremos. Ya, voy a comenzar con algo que tal vez dirán, pero ¿cómo nos va a decir eso si es lógico? No, pero escribiremos nomás, ¿ya? Para que ustedes estén escuchándome. Ya, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha Sí, bien. ingeniero. Ya, Sí, ya, ingeniero. gracias. Sí, ingeniero. Ya, muy gentil, gracias. Entonces, escriba. Es un hecho bien conocido, es un hecho bien conocido que, coma, cuando el agua y muchos otros líquidos, cuando el agua y muchos otros líquidos permanecen, permanecen por tiempo indefinido, permanece por tiempo indefinido en un recipiente, en un recipiente de coma, gradualmente, gradualmente se evaporan, gradualmente se evaporan. Punto y coma. Esto significa, coma, que entre las moléculas del líquido, entre las moléculas del líquido, coma, existen algunas que logran adquirir una cantidad de energía cinética,
suficientemente grande, que les permita, escapar a las fuerzas de atracción, que ejercen sobre ellas, las moléculas vecinas, Punto seguido. Por lo tanto, no debe sorprendernos que un líquido se evapore más rápidamente, a medida que se incrementa la temperatura, Punto seguido. La rapidez con que se evapora un líquido, no depende solamente de la temperatura, y del área de superficie, existe un otro factor importante que se denomina, esto me lo van a subrayar, por favor, presión del vapor en estado de equilibrio. Presión del vapor en estado de equilibrio. Punto aparte. La presión de vapor de un líquido puro, en estado de equilibrio, depende únicamente de la temperatura. Díganmelo, por favor, esa última parte. Únicamente de la temperatura. Ya, ok, es lo que les decía, ¿no es cierto? Se modifica la temperatura, se modifica el valor de la presión de vapor, ¿no? A 20 grados centígrados, por ejemplo, para el agua, que bueno, es un poquito más, me acuerdo, ¿no? Porque de los otros sustancias, la verdad que utilizo tablas, ¿no? Por ejemplo, la presión de vapor de agua a 20 grados centígrados debe ser unos 17,8 milímetros de mercurio. Pero si yo voy subiendo la temperatura, ¿no? El valor de la presión de vapor obviamente se va a incrementar, ¿no? Y si llegamos al punto de ebullición, 87 grados centígrados, por la presión de vapor, por supuesto, ¿no es cierto?, que es igual a la presión atmosférica, que es 495 milímetros de mercurio para La Paz. ¿Sí? Para La Paz. Bien.
Muy bien. Entonces, eso es importante, que la presión de vapor depende de la temperatura, ¿no es cierto? Y bueno, ya hemos visto que la temperatura tiene mucho que ver con la energía cinética molecular, ¿no es cierto? Hemos visto desde el primer día de clases. Ya, muy bien, pongan como subtítulo calor de vaporización. Calor de vaporización. Bien. Les voy a dictar la definición y vamos a volver a nuestras figuritas y van a ver que es muy, muy, muy sencillo. Escriban, por favor. Se define como la cantidad de calor, que se necesita, Rodrigo Calderón, ¿puedes cesar tu micrófono, por favor? Es la cantidad de calor que necesita, es la cantidad de calor que necesita un mol de sustancia, coma, para transformarse de líquido en vapor, coma, a presión constante. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Miren, vamos a primero comenzar con esta otra figurita, ¿no es cierto? Con la del agua, ¿sí? Para ver el concepto de calor de vaporización. Obviamente, mire, aquí está también el agua. No, pues la cantidad de calor que voy a necesitar para transformar un mol de sustancia, ¿sí? Un mol de sustancia, ¿ya? Del agua, por supuesto que va a ser mucho mayor que transformar, ¿no es cierto?, de líquido a vapor un mol de benceno, por ejemplo, ¿no? O de eh, acetona, o de gasolina, de cualquier líquido volátil, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí voy a necesitar más energía, ¿no es cierto? Más energía voy a necesitar aquí. Me tengo que romper estos enlaces, tengo que hacer volar estos puentes de hidrógeno, etcétera, etcétera, ¿no? Miren aquí en el agüita igual. Uy, necesito harto trabajo, harta energía para hacer esto, ¿no? En cambio, sí, hemos visto, ¿no? Para esta molécula, ¿no es cierto?, de benceno, ¿sí? No, pues, no necesito tanta energía, ¿sí? Por lo tanto, la cantidad de calor, o si quieren, el calor de vaporización del agua va a ser mucho mayor que el calor de vaporización de estas sustancias volátiles, ¿sí? De esas sustancias volátiles. Ok. Seguiremos escribiendo, por favor. El calor de vaporización se simboliza como dos puntos seguidos, voy a colocar acá, miren, así, delta H, ¿sí? Delta H, ¿sí? Así se simboliza el calor de vaporización y por supuesto aquí con una letra V, ¿sí? Delta HV, esto es el calor de vaporización. Y esto lo vamos a ver para el tercer parcial. Escriban nomás donde H es igual a la entalpía de vaporización. ¿Ok? Ya. Y delta HV tiene como unidades calorías mol, ¿sí?
calorías mol. Claro, es la cantidad de energía que se necesita, ¿no es cierto? O si quiere, es la cantidad de energía que necesita un mol de sustancia para convertirse de líquido en vapor. Ahora, cachorritos, esto, como es la cantidad de energía, esto también puede ser joule, ¿no es cierto? Puede ser ergios, ¿sí? Entonces, si es calorías, tiene un valor, si es joule, tiene otro valor. Ustedes saben muy bien eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Ok, perfecto. Entonces, eso es importante. Ahora miren, vamos a reforzar lo que hemos visto hace rato con esto, por favor. Vamos a reforzar. Miren, con estito. Miren, les voy a mostrar esta grafiquita. Ya, pueden ustedes anotar. Ya, gráficas de la presión de vapor de los líquidos en función a la temperatura. Miren, vamos a trabajar con tres líquidos, ¿ya? Con el líquido A, con el líquido B y con el líquido C. Y fíjense, en el eje de las Y está presión de vapor y en el eje de las X está la temperatura. Bueno, en grados centígrados voy a colocar, no hay problema. Puede estar en grados Kelvin también, pero pondremos en grados centígrados. Y lo propio aquí, cachorritos, por favor, aquí esto puede ser en atmósferas o puede ser en milímetros de mercurio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso ahí pondremos. Mire, vamos a hacer el siguiente análisis. Dice gráficas de la presión de vapor de los líquidos. Ya. Nos vamos a dar una temperatura. Ya, nos vamos a dar una temperatura. A ver. Nos vamos a dar una temperatura. Ya. Por ejemplo, esta temperatura. Ya. Esta temperatura acá, esta temperatura, perdón, esta temperatura, ¿sí? Esta temperatura. Y vamos a subir y vamos a hacer cortar las tres sustancias, ¿sí? Entonces, esto, una temperatura cualquiera, ¿sí? Cualquier temperatura. Pondremos temperatura 1 como referencia, ¿sí? Miren, es la misma temperatura para las tres sustancias, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el siguiente análisis. Ok, miren, vamos a ver, ya, miren, corta aquí, ¿eh? Miren, está cortando acá. Entonces, vamos a ir acá, ¿no es cierto? Aquí está cortando y vamos a colocar ese valor. Ya, entonces aquí vamos a colocar mejoraremos, haremos para todos, por favor. Donde corta, aquí, ¿no es cierto? Aquí va a cortar. Ok, y aquí va a cortar. Miren acá. Ya entendés, ustedes también hagan eso. Y estoy poniendo mi reglita por si no voy a hacer chuequito, ¿ok? Ok, ya. Miren, con este gráfico sí ustedes me van a entender igual como me han entendido hace rato. Miren, miren cachorritos, aquí está cortando acá, entonces pondremos presión de vapor de C, ¿no es cierto? Aquí está cortando aquí, presión de vapor de B. Aquí está cortando presión de vapor de A, de la sustancia A. Entonces, fíjense, cachorritos, para la misma temperatura, ¿sí? Para la misma temperatura, resulta que la presión de vapor de A es mayor a la presión de vapor de B, ¿cierto?
y a su vez es mayor a la presión de vapor de C. ¿Sí? Es mayor. Entonces, ¿qué quiere decir? Miren, a esta temperatura, hagamos de cuenta que sea la temperatura ambiente, ¿listo? Ya, 18 grados, digamos. Wow, miren, a 18 grados veo que A es más volátil, ¿no es cierto? Tiene mayor presión de vapor, ¿sí? Tiene mayor presión de vapor que B, tiene mayor presión de vapor que C. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, podemos decir, ¿no? Que tal vez esto, que sea la acetona, ¿no es cierto? O que sea gasolina, esto que sea benceno, y esto el agua, ¿sí? El agua, como ejemplo, ¿no? Como ejemplo estoy dando, ¿sí? Entonces, miren, tenemos esta situación, ¿ok? Tenemos esta situación. Muy bien. A ver, haremos otra travesura. Cambiaremos de colorcito a Rogelio, ¿ya? A Rogelio, y esto haremos así. Miren, aquí vamos a hacer esto. Me voy a dar una presión de vapor, ¿ya? Una presión de vapor. Mire, y ahora estoy colocando una presión de vapor acá. Presión de vapor, y voy a hacer coincidir voy a cortar, ¿eh? Voy a cortar las tres sustancias, ¿sí? Aquí vamos a colocar una presión de vapor, ¿sí? Una presión de vapor. Y listo. Entonces vamos a hacer coincidir las coordenadas, ¿no es cierto? Ok, miren, aquí corta y vamos a colocar así. Chan, 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 chan. Ahorita vamos a colocar sus letritas. Corta aquí. Ok. Y corta aquí. Un poquito más. Eso ya. Ya, muy bien. Entonces, vamos a colocar aquí temperatura A, temperatura B y temperatura C. ¿No es cierto? La temperatura C. Ok. Miren, miren, cachorritos. Miren, miren, miren. ¿Ya? Miren, este valor de la presión de vapor. Fíjense, a esta temperatura tan bajita, listo, ha pasado a fase vapor, ¿no es cierto? La sustancia A. ¿Eh? Correcto, ¿no? Coincidiendo lo que habíamos dicho acá, que A es más volátil, ¿sí? A esta temperatura menor, ¿sí? A esta temperatura menor, ¿ok? Ya. Bueno, B, un poquito más, hemos tenido que aumentar la temperatura para que pase a fase vapor, ¿sí? A fase vapor. Lo mismo C, hemos tenido que aumentar un poco más para que pase a fase vapor. Claro, no, miren, a la misma presión de vapor, a la misma presión de vapor. ¿Ok? Claro, conclusión, ¿es cierto? La sustancia A tiene mayor volatilidad que B y mayor volatilidad que C. ¿Sí? Con menos temperatura, la sustancia A se va a evaporar más rápido. ¿Sí? La sustancia B hay que aumentar un poquito y acá. ¿Sí? La sustancia C, lo propio. Es lo que habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, esto que sea agua, esto que sea gasolina, esto que sea, o que sea benceno, esto que sea gasolina, etcétera.
A menor temperatura, rápido vamos a sentir, ¿no? Un poquitito más hay que subir la temperatura para sentir el benceno y por supuesto, bueno, el agua no vamos a sentir, ¿no? Pero para que pase, para que tenga la misma presión de vapor, ¿no es cierto? Vamos a tener que aumentar la temperatura. ¿Sí? ¿Ok? Ya. Entonces, esto nos va a reforzar, ¿no es cierto?, lo que hemos visto hace rato, ¿no? La volatilidad, el líquido A es más volátil que el líquido B, es más volátil que el líquido C. ¿Ok? Bien. Entonces ahora vamos a ver la gráfica que les he mandado ayer a sus correos, ¿no es cierto?, para reforzar este conocimiento, ¿ok? Les he mandado ayer una grafiquita, ¿sí? Y vamos a analizar ahora, ¿ok? Vamos a analizar ahora. Ya, entonces, si lo tienen a la mano, su grafiquita, por favor. De todas maneras, voy a colocar aquí en la imagen para que veamos, ¿sí? Y vamos a justificar lo que hemos visto hace rato. Perdón, está un cachito, por favor. Ya. Muy bien, entonces, un ratito lo tengo aquí. Ah, no, solo sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Les he mandado ayer. ¿Dónde lo tengo? Pues eso ahorita, espere un cachito, por favor. Aquí lo tengo, sí. Ya. Ya. Esto les había mandado ayer, ¿no es cierto? Ya, y aquí podemos ver lo siguiente. Miren, esta columnita, no la miren, esta columna que está pintadita, solamente esto. Ya solamente esto. Fíjense, cachorritos, fíjense. Para la misma temperatura, ¿se acuerdan? Hace rato hemos hecho para la misma temperatura, ¿sí? Miren, para la misma temperatura, ¿qué es lo que tenemos? Para el agua, 17,53. Todo está en milímetros de mercurio, por favor. Para el etanol, 43,9. El benceno, miren, 74,7. El benceno tiene mayor presión de vapor, obviamente, que el agua y que el etanol a la misma temperatura. ¿Sí? No he puesto ácido acético para que vean que todos tienen presión de vapor, ¿verdad? Que crean solamente que las sustancias volátiles, ¿no? El ácido acético tiene 11,7, ¿no es cierto? Como referencia estoy colocando, ¿sí? Miren, a 20 grados centígrados del agua, su presión de vapor 17,53, ¿ya? Entonces, ya, de la gasolina a 20 grados centígrados, por lo menos debe ser unos 350 milímetros de mercurio, ¿ya? Ya es diferencia abismal, por eso que se siente rápido, ¿no? ¿Sí? Miren, a 40 grados centígrados, ¿sí? A 40 grados centígrados. El agua, 55.
el etanol 135, el benceno 182. A 60 grados centígrados, el agua 149, el etanol 352, el benceno 391. ¿Sí? Miren, esta tablita está a nivel del mar, ¿sí? A 100 grados centígrados, la presión de vapor del agua 760, ¿no es cierto? Coincide, ¿no? 760 es la presión atmosférica, la presión de vapor tiene que ser 100 grados centígrados, ¿sí? ¿Ok? ¿Está bien? Perfecto. El etanol tiene este valor y bueno, benceno a 100 grados centígrados, chao, no hay, directamente desaparece, ¿sí? Ya. Ahora aquí está, ahora sí podemos ver el calor de vaporización en calorías mol. Fíjense del agua, 9.700, claro. El romper, es decir, el transformar un mol de sustancia, ¿no es cierto?, de líquido a vapor, vamos a necesitar esta cantidad de energía, ¿sí? 9.700 calorías mol. Claro, hay que romper los enlaces, hay que romper el puente de hidrógeno, todo ello, ¿no? Bien. El etanol debe tener este valor, 9.448. El benceno, bueno, menos 7.360, sí, casi 2.000 calorías menos que el agua, comprensible, ¿no? El benceno ya lo hago desaparecer en un rato, ¿no es cierto? Con 200, perdón, con 2.000 calorías menos que el agua, ¿sí? Entonces, esa tablita, por favor, siempre ténganla presente, ¿sí? Ténganla presente para que ustedes van a hacer ejercicios, yo les voy a mandar tablas justamente, ¿sí? Tablas, ya. Entonces, atiéndame, a ver, atiéndame. No miren esta columna de calor de vaporización, ¿ya? Y en el examen se pregunta de la siguiente manera, ¿ya? No miren esta columna, ni tampoco miren estas tres columnas, estas tres filas que están aquí abajo. Solamente vean la temperatura y lo del agua, ¿sí? En el examen les preguntan, ¿no es cierto? A 50 grados centígrados, ¿cuál será la presión de vapor del agua? Sí. Entonces dirán, si a 40 es tanto, a 60 es tanto, a 50 debe ser tanto. Hago con regla de 3. No, cachorritos. Vamos a hacer correctamente cómo se debe hacer, ¿ok? Correctamente cómo se debe hacer en un minutito. No es por regla de 3, por si acaso. Es con una ecuación que vamos a ver en unos minutitos. ¿Ya? Bien, lo propio. Podemos ir por el otro lado. Miren. A 100 milímetros de mercurio, ¿qué presión de vapor corresponde? ¿Ya? A 100 milímetros de mercurio, ¿qué valor de presión de vapor corresponde? Si a 55 tengo esto, a 149 esto, a 100 debe estar entre 40 y 60, pero tampoco se hace regla de 3, sino con la ecuación que vamos a ver en unos minutos, ¿ok? Ya, entonces, ya, para el examen va a aparecer temperatura, sustancia, ¿ok? Para que ustedes puedan hacer con la ecuación que vamos a ver a continuación. Lo propio, miren, ya, olvídense del agua, ya, digamos para el benceno, ¿sí? Olvídense lo del etanol. Tenemos esta situación. ¿Cuál será la presión de vapor del benceno a 30 grados centígrados, digamos? Aquí está, ¿no? Entre 20 y 40 en esto y acá, ¿sí? Entre estos valores, ¿ya? No por regla de 3, sino vamos a deducir una ecuación en unos minutitos, ¿ya? Eso es, cachorritos, así es el examen, ¿ok? Obviamente les voy a mandar su práctica correspondiente. Ya, aquí está, aquí se ve metido el agüita, lo que les decía hace rato. Miren, vamos a ver del agua. Eh, Miren, cuando ebulle el agua, ¿sí? El fenómeno no es superficial como la evaporación, ¿no es cierto? Viene desde aquí abajo, viene, ¿eh?
Miren la cinética que tiene el agua de ebullición. ¿Ok? ¿Sí? Desde aquí abajo, miren. ¿Sí? Y por eso que sale pues todo, ¿sí? Sale todo. En cambio, vaporización, estos están tranquis, toditos estos, y los que están en la superficie, ellos son los que escapan, es decir, todos los que pasan a la fase vapor. Sí, aquí en ebullición es distinto. Ya, listo. Ahora sí, haremos nuestra ecuacióncita para hacer nuestros ejercicios, ¿ya? Ok, entonces ahora sí me van a poner el siguiente título, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Chac, chac. Ya, pongan como título relación entre, bueno, relación presión de vapor de un líquido y la temperatura. Entre paréntesis, o si quieren ahí abajito, coloca la ecuación de Clausius-Clapeyron. Sí, la ecuación de Clausius-Clapeyron. Ya, y háganse este esquemita, fíjense, hace rato hemos hecho presión de vapor versus temperatura, ahora va a ser neperiano de la presión de vapor sobre el inverso de la temperatura, porque con esa relación vamos a hacer la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Ok? Ya. Entonces, miren, es importante, es importante utilizar esta ecuación porque directamente no hay que hacer con regla de tres, cachorritos, no hay que hacer con regla de tres, sino que tenemos que hacer con esta ecuación. Escribiremos, por favor. Cuando la temperatura de un líquido, varía de T sub 1 a T sub 2, de T sub 1 a T sub 2, la presión de vapor del mismo, cambia de PV sub 1 a PV sub 2. De PV sub 1 a PV sub 2. Punto y coma. Estos cambios se relacionan con el calor molar de vaporización. Estos cambios se relacionan con el calor molar de vaporización delta H sub V. Delta H sub V. Coma, para los líquidos, mediante la ecuación de Clausius-Clapeyron. Clausius-Clapeyron, que indica lo siguiente, 2 puntos aparte. Ya, ok. Miren, cachorritos, en el eje de las Y's, ¿no es cierto?, está el neperiano de la presión de vapor, y en el eje de las X está 1 sobre la temperatura absoluta. Siempre hay que trabajar en Kelvin, por favor, porque en algunos líquidos se trabaja en 0 grados y, si colocamos todo en grados centígrados estamos fregados, porque con el 0 se nos va a anular todo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, es lo que habíamos hecho hace rato, cachorritos. Miren, ¿se acuerdan? Esto habíamos hecho acá, no había dejado esto. Haremos con negrito. Sí. Entonces, miren, acá tiene hemos bajado su temperatura y aquí, perdón, disculpen la línea, vamos a tener acá, ¿sí? Acá tenemos presión de vapor 1, presión de vapor 2, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos 1 sobre T2 y aquí 1 sobre T1, ¿no es cierto? Ya.
estamos haciendo la inversa, esa es la inversa. Fíjense, esta línea, ¿no es cierto? Es una recta que algún rato, ¿no es cierto? Acá se tiene que cortar con el intercepto, algún rato, ¿no? El intercepto vamos a llamar la letra A, ¿sí? Con la letra A. ¿Ya? Entonces, y fíjense que aquí hay una pendiente, ¿no es cierto? Hay una pendiente M, ¿sí? Una pendiente, porque esta es una recta, ¿verdad? Es una recta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Miren, el neperiano de la presión de vapor es igual al neperiano del intercepto, ¿no es cierto? Van a ver que se va a anular, así que no hay problema. Intercepto es cuando esto tú vas recorriendo y va a chocar con el eje Y, ¿ya? Es negativa, ¿no es cierto? Pendiente negativo. Menos, ¿no es cierto? Vamos a colocar B sobre T. Donde B, si quieren, es la pendiente, porque miren, aquí tengo, miren, Y es igual a A menos MX, ¿no es cierto? Menos MX. ¿Sí? Es la ecuación de una recta, ¿verdad? Obviamente, X es 1 sobre T, en este caso, ¿sí? Y la pendiente B, o sea, esta pendiente B, o si quieren, la letra B, ¿a qué es igual? Es igual al calor de vaporización sobre la constante R. Pero, ¿no es cierto? Como esto está en calorías, R tiene que estar también en calorías, ¿sí? Ya, o sea, 1,98, 7 más creo que es calorías mol Kelvin. Ya. Cachorritos, como estamos comparando dos temperaturas, podemos hacer lo siguiente. Miren, el neperiano, vamos a hacer ecuación 1, neperiano de la presión de vapor 1 va a ser igual al neperiano de A menos delta HV sobre R, ¿no es cierto? Que es B sobre 1 sobre T1, ¿verdad? Eso es. Ya. Cuando cambiamos de temperatura, obviamente vamos a tener otra presión de vapor 2 y va a ser igual al neperiano del intercepto menos delta HB. Ese delta HB no varía, ¿no es cierto? Obviamente la constante tampoco sobre 1 sobre T2. Listo. Ok. Ahora vamos a hacer lo siguiente, cachorritos, y es ustedes esta tarde van a hacerlo. Voy a restar 1 menos 2, ¿ya? Y vamos a tener neperiano de PB1 sobre, perdón, menos neperiano de PB2, y por propiedad de logaritmos, eso es igual a la división, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación de Clapeyron? Esta tarde ustedes van a deducir, pero van a ver que van a llegar a esto. Neperiano de PB1 sobre neperiano de PB2 va a ser igual a delta HV sobre R por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. ¿Ok? Esta es la ecuación de Clapeyron, cachorritos. Esta es la ecuación de Clapeyron. Con esto vamos a todas nuestras interrogantes, en vez de hacer regla de 3, tenemos que hacer con esto. Ahora, obviamente, el delta H de vaporización yo les voy a dar, o les voy a dar todos los datos para que ustedes determinen. Ahora, cachorritos, miren, ustedes también pueden hacer lo siguiente. Tal vez ustedes hacen 2 menos 1, ningún problema, ¿no? Porque el profesor de matemáticas les ha dicho, tiene que salir lo mismo. Entonces, si hacemos eso, vamos a tener esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto no cambia, cachorritos, miren.
Esto no puede cambiar si eres constante. Lo que sí aquí tengan cuidado, pero van a ver que es súper sencillo. Van a tener esta relación. ¿Ok? Ya. Ahora, para que se acuerden toda la vida, ya, y para todo, para hasta su vida profesional. Si aquí viene el primer valor, miren, acá tiene que estar el primer valor. Súper sencillo, ¿no? Imposible de olvidarse. Sí, imposible. Miren acá, aquí estaba el 2, ¿sí? Y aquí está el 2. ¿Ok? ¿Listo? Esta es la ecuación de Clapeyron. ¿Ya? Haremos un ejercicio del examen. ¿Sí? Haremos un ejercicio del examen aplicando esto. Entonces voy a cambiar de hoja y les voy a dictar. ¿Ok? Ya. Dice, esto se ha preguntado hace 2 años. ¿Ya? Pero no es complicado. Dice, la presión de vapor del alcohol isopropílico, la presión de vapor del alcohol isopropílico es 100 milímetros de mercurio, 100 milímetros de mercurio a 39,5 grados centígrados. A 39,5 grados centígrados. Y a 67,8 grados centígrados, a 67,8 grados centígrados, tiene una presión de vapor de 400 milímetros de mercurio, Vamos a hacer por incisos. Inciso A. ¿Cuál será el calor molar de vaporización? ¿Cuál será el calor molar de vaporización? ¿Ya? Eso es el inciso A. Entonces, cachorritos, miren, tenemos que ordenarnos así bonito, ¿sí? Para que podamos hacer. Ahora, por favor, todo en Kelvin. Eso, acuérdense, todo en Kelvin. ¿Ya? Para la presión de vapor 1 a 100 milímetros de mercurio, ¿me pueden dictar la temperatura en grados Kelvin, por favor? 39,5 grados centígrados. ¿Cuánto es en Kelvin? ¿Cuánto sería? 312,5. Muy gentil, gracias, campeón. 312,5 Kelvin, ya. Nenitas, ¿alguien de las nenitas me puede dictar la temperatura 2 en grados Kelvin, por favor? 340,8. 340,8 grados Kelvin. Ya, gracias, señorita. Y nenita, usted ayúdeme en lo siguiente, por favor. No apague su micrófono. Usted es Maribel, ¿verdad? Sí, Ya. Ok, Maribel, vamos, usted me va a ayudar en lo siguiente. Ya, voy a colocar la ecuación de Clapeyron simplemente con esto, ¿ya? Así, ya, igual a delta H de vaporización sobre R, es lo que tenemos que hallar, porque tenemos todo, fíjense. Ya, voy a colocar así, ¿ya? Así voy a colocar. ¿Ya? Entonces, Maribel, aquí arriba, ¿qué número quiere? ¿El 1 o el 2? ¿La situación 1 o la situación 2, por favor? la 1, hija. Muy bien, entonces si esta es la situación 1, esto tiene que ser la situación 2. Por lo tanto, acá tiene que ser la situación 2 y esto la situación 1. Muchas gracias, Maribel. Entonces, eso es. Entonces, por favor, hállenmelo el delta H de vaporización. Tenemos todo. Hállenmelo, por favor. Determínenmelo, por favor. Ya, y me digan.
Ya, haremos una cosa, perdón. Ya, las señoritas que hagan con esta ecuación y la caballería que haga neperiano de PV2 sobre PV1 igual delta HB sobre R, 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Tiene que darnos el mismo valor, ¿ok? Ya, o sea, la caballería haga al otro lado, es decir, neperiano de PV2 sobre PV1 igual delta HB sobre R, 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Tiene que darnos el mismo valor. Tal vez variará en algún decimal, pero tiene que darnos el valor central, el correcto. No se olviden, R tiene que estar en calorías, ¿sí? El valor de R es 1,98, ¿no es cierto? En calorías, porque tiene que ser en calorías el valor, pues, ¿no? R igual 1,98, 7 más creo que viene acá, no me acuerdo muy bien. Calorías, mol, Kelvin. Si hacen con 1,98 no hay problema, no nos va a variar mucho. Repito, tiene que ser con unidades de energía. Cuidado que estén colocando milímetros de mercurio y demás cosas. Ok. Trabajen, hagan, equivóquense aquí, no en el examen. Inge, sale Diego, 10.000, ya, sí, sale 10 10.366,3. 10.360,3. 6,13 Ya, ok, con te el... agradezco mucho, gracias, muy gentil. Ya, ok, nenitas, Anayado, Inge, a mí me sale 10.339,6. 10.330, 10.000, pero 10.300, ¿no? Sí, Ya, nenita, ¿con qué valor de R ha trabajado? con 1,98. Ya, ¿no has puesto 1,98,7? No, Ya, no, no hay problema, no te hagas problema, ningún problema. Ya, Diego, ¿has trabajado con 1,98,7? Sí, 1,987. Ok, ahí está la situación. Pero no se preocupe, está muy bien. Los dos valores están muy bien. La cosa es que sea 10.300. 10.300, no hay ningún problema. Ok, entonces este es el valor ya del calor, ¿no es cierto?, de vaporización del alcohol isopropílico. ¿Ok? Haciendo de las dos maneras, tiene que salir lo mismo. Listo, así de facilito. El inciso B, ¿qué dice? Dice, ¿cuál será el punto de ebullición? O sea, una temperatura 3, ¿cuál será el punto de ebullición normal? ¿Cuál será el punto de ebullición normal del alcohol isopropílico? Del alcohol isopropílico. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí copiaré lo que tenía, por favor. Ya tengo mis datitos, esto me va a servir, ¿no es cierto? 400 milímetros de mercurio. Aquí tengo mi temperatura 1, 312,5 grados Kelvin.
temperatura 2 igual 340,8 grados Kelvin. Mi delta H me sirve. Y cachorritos, me están pidiendo una temperatura 3 de ebullición y a la presión, ¿cuál será el punto de ebullición? Dice, ¿no? Normal del vapor, es decir, del alcohol isopropílico. Si aquí ya me están dando, ¿no?, un dato, ¿cuál será la temperatura de ebullición normal? ¿Qué significa temperatura de ebullición normal, cachorritos? A ver, alguien abre su micrófono. ¿Se acuerdan? Que la presión está en 760 milímetros de mercurio. Eso, muy bien. Ya, gracias, nenita. ¿Qué significa? Dice, el punto de ebullición, ya nos están dando, ¿no?, la referencia. El docente ha dicho que la sustancia ebulle cuando la presión de vapor se iguala a la presión atmosférica, ¿no es cierto? Y si me están diciendo normal, no, pues quiere decir que es a nivel del mar, lo que dice la nenita, a 760 milímetros de mercurio, correcto. Correcto, correcto. Eso es. ¿Ya? Ahora, claro, si les hubieran dicho cuál será el punto de ebullición del alcohol isopropílico en La Paz, obviamente que acá tiene que ser 495. ¿Por qué? Porque a esa presión atmosférica va a ebullir en La Paz el alcohol isopropílico, ¿no es cierto? Ya. Entonces, cachorritos, acá hay dos situaciones. Miren, sugiero, señorita que hace rato ha participado, ¿con qué valor quiere trabajar? ¿Con PB1 o con PB2? Con PB2. Ya. Entonces, las nenitas van a trabajar con estos valores, con PB2, PB3, o sea, con todo esto, ¿no? En la ecuación de Clapeyron. Y la caballería va a trabajar con PB1 y PB3. Es decir, para las nenitas va a ser neperiano de PV2 sobre PV3, que va a ser igual al delta H, ya tienen, ¿no es cierto?, sobre R por 1 sobre T3, ¿no es cierto? Esto viene acá, menos 1 sobre T2. Tienen T2, no tienen esto, tienen esto, tienen esto, tienen esto, tienen esto, tienen que despejar T3. Y la caballería va a ser neperiano de PV1 sobre PV3, va a ser igual a delta HV sobre R por 1 sobre T3 menos 1 sobre T1, ¿no es cierto? Tiene que darnos en ambos casos el mismo valor de la temperatura, ¿sí? Ya, hagan por favor. Tiene que darnos el mismo valor. Vamos.
Despejen, equivóquense aquí, no en el examen. Ingeniero, me salió Sí, Hugo. 355,71. Muy gentil, Inge, gracias. 355,71 grados Kelvin. Ya, gracias. Gracias, Hugo. ¿Alguna nenita ha encontrado? sí, Inge, sale lo mismo. Ah, ya, ok. Gracias, Maribel. Entonces, este es el valor. Sí, ese es el valor. Ok. No hay problema. Tal vez le sale 355, qué sé yo, 18, 19, no hay problema. O 354, diga, no hay ningún problema. Ahora, claro, error va a ser si le sale 318, una cosa así. Entonces, cachorritos tienen que ir repasando cómo despejar, ¿no es cierto? Cómo despejar estos valores. Ahora, claro, yo esta tarde pueden hacer a modo de ejercicio, como mañana todavía tampoco hay ayudantía, hagan, ¿no es cierto? Acá alternen, ¿no? Si quieren PB3 arriba con PB2 abajo y tiene que salir lo mismo, a modo de ensayo. ¿Ok? Ya. Bien. Entonces, antes de irnos, por favor, Estito, quiero compartir con ustedes esta parte, es la parte administrativa. Ya, esta es la evaluación de química. Les he pasado cuándo van a ser los exámenes, todo ello. La semana del 22 de marzo tenemos la primera evaluación. Entonces, fíjense, la primera evaluación es por 25%, la segunda evaluación es 25%, la tercera evaluación, que incluye la recuperación, es el 30%, si quieren es tercer parcial y final, ¿no es cierto? La ayudantía, el 10%, yo creo que ya para la primera semana de marzo ya vamos a tener ayudante, ¿sí? Y las prácticas que yo les dé, ¿no es cierto? 10%. Les he dicho que no me envíen solamente, háganla porque yo cualquier rato les voy a decir, esta noche a las 9 nos vemos, ¿no es cierto? Y me defienden la práctica de gases, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso yo voy a tener sus notas correspondientes y voy a colocar acá, ¿sí? Obviamente, tenemos que todavía tener la plataforma habilitada y la lista completa, entonces hay que esperar para que yo les pueda hacer defender sus prácticas, ¿listo? Ya. Entonces, en base a esto, ¿tienen alguna consulta? Por favor, díganme si no entienden algo de lo que está aquí, por favor, yo les voy a volver a explicar. Ingeniero, ¿cómo va a ser la defensa de las prácticas? ¿Usted nos va a preguntar y según eso va a ser? Claro, ¿O claro. Sí, yo les voy a decir, esta noche nos vemos y les voy a poner en la plataforma facultativa, ¿no es cierto? Cosa que todavía no hay, ya no hay. Tampoco tenemos las listas. Entonces, yo les coloco dos preguntas y resuelven, les doy, por decir algo, media hora y me entregan a través de la plataforma y van a tener su nota, ¿ok? Y obviamente vamos a dar para el primer parcial por lo menos dos ensayos porque, bueno, son varios temas, ¿no? Entonces yo voy a ver la manera de que hagamos eso. Y aparte es la ayudantía. Entonces eso vamos a hacerlo cuando tengamos la plataforma facultativa. Estimo que ya hasta fin de semana será porque estamos tardando mucho. O tal vez esta noche ya nos habilitarán. Yo les voy a avisar de todas maneras, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Inge, ¿y de eso requiere el Sí. correo facultativo de la UNSA? Sí, 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 para la plataforma, claro. Necesitamos. Porque